Estoy en comunicación con el obispo de San Fernando de Apure, en Venezuela, su excelencia Monseñor Alfredo Torres Rondón. Excelencia, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Sí, a la orden, con mucho gusto. ¿Qué nos puede decir de lo que significó la vida del doctor José Gregorio Hernández, que va a ser canonizado el día 30 de abril en la ciudad de Caracas? Bueno, no se fue. No, déjelo quieto ya está bien. Aló, ¿me está oyendo? Sí. Bueno, mire, la vida del doctor José Gregorio Hernández, desde que yo soy niño, escucho el entusiasmo de todas las gentes, por ejemplo, en mi familia, en mi parroquia y en todas partes, el gran fervor que existe en Venezuela por todos lados hacia la persona, la vida, la obra, lo que significó de trabajo para los pobres. Siempre se le relacionó con la atención a los pobres al doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Por lo tanto, para todos nosotros, ahora a estas alturas, fueron más o menos 71 años en que tardó el proceso de la causa. Siempre se retardaba por alguna circunstancia hasta que por fin, ya llegando, creciendo uno en el seminario y luego ya en el sacerdocio, pues naturalmente el doctor José Gregorio Hernández goza de un gran aprecio general. Casi no hay nadie en toda Venezuela que no sepa de la existencia del doctor José Gregorio Hernández. Yo lo entrevisté a Monseñor Guerrero, que nos comentaba que el proceso de beatificación también demoró por un problema con el Vaticano, ya que la santería cubana también reconoce al doctor Hernández. ¿Qué nos puede decir de esta consideración de la santería? Bueno, aquí en Venezuela no solamente relacionan con la santería, brujería y demás cosas a muchos santos, incluida hasta la Virgen, el mismo nuestro Señor. Yo creo que eso en realidad no es que haya tenido tanto peso para la tardanza de este proceso. Yo creo que más bien había faltado como un trabajo más ordenado, científico y organizado para presentar a Roma el milagro. Yo sí creo, por lo que acabo de señalar, del conocimiento y la admiración en toda Venezuela a José Gregorio, que milagros, él por su intercesión ha logrado muchísimos. Yo creo que si nos ponemos a recoger milagros que él logró por su intercesión, son muchísimos, pero tal vez el modo de presentarlo a lo mejor no fue el más adecuado, hasta que el señor cardenal Baltasar Porras, con un equipo de médicos y sacerdotes, el Tribunal Eclesiástico de Caracas, con el de San Fernando, pues se tomó muy en serio ese trabajo. Mi despacho de la diócesis de San Fernando es, diríamos, testigo de primera. En mi computadora y en mi oficina se hizo todo ese trabajo del dossier, con toda la investigación, los testimonios y todos los recaudos que pide la Santa Sede. En mi despacho se organizó todo eso, lo cual considero yo una gran bendición, y soy testigo de primera mano del trabajo serio que hizo esa comisión a partir entre el 18 y el 22 de diciembre de 2018. Y aparte fue una comisión integrada por miembros de la Iglesia y personal científico, médicos. Sí,
La comisión que se organizó, eso según las normas que son muy estrictas de la Iglesia y del Vaticano, según el derecho canónico, se estableció en San Fernando el 18 de diciembre del 2018 un tribunal eclesiástico, un tribunal en el cual el grupo de personas encabezado por un sacerdote como un juez, sacerdote juez, según el derecho canónico, yo lo autorizaba y se hicieron todos los juramentos para que lo que se fuera a decir era absolutamente la verdad. Y luego de ese trabajo, diríamos, académico, se gastaron 10 días para visitar el hospital, entrevistar al médico que incluso hizo la operación, que por cierto no es muy católico que se diga, un doctor llamado Alexander Kriniski, que fue el que hizo la operación. Y es el principal testigo del regalo de Dios de la curación de la niña Yaxuri Solórzano. Por cierto que yo lo he invitado para que asista el 30 a la beatificación en Caracas. ¿En qué año fue el milagro de esta niña? Bueno, el milagro sucedió a causa de un asalto que le hicieron en marzo, 17 de marzo del 2017. Le hicieron un asalto a la familia. El papá, la mamá y la niña venían en una moto en una aldea lejana, acá de San Fernando, más o menos a 2 horas de distancia. Y les quisieron robar la moto y hubo disparos. Y la niña agarró un disparo hacia un lado de su cabeza, cerca de la oreja, y cayó a tierra. A partir de ahí se gastaron como 2 o 3 horas para poder llegar a San Fernando y al hospital, y aún así apenas le lavaron y solo al día siguiente se hizo la intervención. El doctor Kiriniski, que fue el que hizo ese trabajo junto con otro grupo de enfermeros y de médicos, él decía que esta niña, si se salvaba, quedaba con muchas secuelas a causa de la herida que fue fuerte. Sin embargo, la historia narra la mamá, que dice que ella, muy preocupada, siempre devoto del doctor José Gregorio Hernández, invocó con mucha angustia y dolor al doctor José Gregorio Hernández. Ella dice que sintió una voz que le decía que todo iba a salir bien. Y efectivamente, al día siguiente se hizo la operación y se hizo todo normal y el doctor ya la mandó para su casa. La mandó a venir dentro de 8 días para revisarle y el doctor notó con sorpresa que la niña no tenía ninguna secuela, podía hablar, podía caminar, podía pensar, etc. E incluso dice él que la puso a hacer unos ejercicios de subir un pie, bajar una mano y que todo lo podía realizar normalmente. Entonces el doctor, que no es creyente, sí le dijo a la familia que a qué santo le habían pedido este milagro, porque era un milagro lo que había sucedido. A partir de ahí, la niña mejoró totalmente hasta el punto que en este momento lleva una vida normal de estudiante en una escuela acá de San Fernando de Apure. Me imagino que la niña va a estar presente el 30 de abril en Caracas, en la beatificación del doctor Hernández. Sí, lamentablemente por los efectos de la pandemia, se esperaba una gran avalancha de devotos a Caracas. Hubiese sido, creo yo, apoteósico la presencia del venezolano, pero dada la pandemia, se tuvo que hacer muy reducido. La directiva de Caracas, encabezada por el cardenal Porras Cardoso, solamente van a estar 120 personas. Naturalmente que dieron a San Fernando y a la diócesis de Trujillo
digamos así como el privilegio de llevar 5 personas. Yo llevaré precisamente al doctor Kriniski, que fue el que hizo la operación, y a la doctora Elizabeth Sosa, que también estuvo en esas circunstancias, pero que también trabajó en el dossier que se envió a Roma, y el esposo, que trabajaron esa semana arduamente para elaborar el informe que fue aprobado en Roma. El próximo paso de la beatificación es la santificación. En este caso, en Venezuela, ¿cuántos santos hay? Bueno, en Venezuela sí tenemos un grupito fundamentalmente de religiosas, y este es el primer laico. Tenemos a la Madre Candelaria de San José, tenemos a la hermana Carmen Rendiles y María de San José, 3 beatas. Y ahora vamos a tener este cuarto, que es un laico, un médico, y bueno, que como digo, había sido esperado por tantos años la beatificación. Claro, ¿Santos cuántos tienen? según los... ¿Ah? Santos, ¿cuántos santos venezolanos hay? Bueno, aquí son 3 o 4 nada más como tal venezolanos. Y luego, naturalmente que según las normas de la iglesia, la beatificación es poderlo ya elevar a los altares en Venezuela. Y la canonización, que me imagino ya después de logrado este paso, y yo creo que no va a ser tan difícil, es el lograr la canonización para autorizar el culto a nivel universal de toda la iglesia, que es precisamente la canonización. La última pregunta, ¿qué significa para la iglesia venezolana de tener la gracia de Dios de tener 2 cardenales, como los cardenales Porras y Sosa? Porque hay países que no tienen cardenales. En cambio, Venezuela tiene la gracia de Dios de contar con 2 grandes cardenales. Bueno, para nosotros es una gran alegría. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, como obispo, yo fui seminarista y alumno del cardenal Jorge Urosa Sabino, el anterior arzobispo de Caracas. Y luego con el cardenal Porras, yo fui sacerdote de su arquidiócesis y fui auxiliar. Fui vicario general 20 años con Porras Cardoso y 3 años de obispo auxiliar. Para nosotros, la presencia de estos 2 cardenales es de mucho estímulo y de entusiasmo en la labor pastoral, y en estos momentos de tantas dificultades que vivimos en Venezuela, siempre la voz de los 2 cardenales, fundamentalmente la voz del cardenal Porras Cardoso, nos ayuda muchísimo, porque es un hombre de mucha experiencia, muy preparado y con gran visión universal, y además pues tiene mucho contacto con el Papa Francisco, y para nosotros es un gran apoyo. Muchísimas gracias, Excelencia, muy amable. Muchas gracias, pues siempre a la orden.